Hola amigos, bienvenidos. El proyecto de hoy es un hermoso gallinero con el cual ustedes pueden complementar sus belenes para que queden muy bien en temporada navideña y todas las personas que ustedes conocen los puedan admirar. Este está elaborado con materiales muy sencillos de conseguir y con unas técnicas fáciles que van a permitir que se vea muy bien. Así que amigos, no se pierdan nada de este nuevo video, acompáñenme hasta el final y también los invito a que me dejen en la caja de comentarios las sugerencias que ustedes tengan para que elaboremos nuevos proyectos. Bueno amigos, para este proyecto vamos a necesitar cartón bien prensado, generalmente es de los aparatos electrónicos donde vienen este cartón, vienen empacados, entonces vamos a utilizar de este tipo de cartoncito. Esto también vamos a necesitar palitos de brocheta y también palitos de paleta. Hay diferentes tipos de palitos de paleta y así cuadrados. Hay estos que son los bajalenguas o también hay palitos de paleta que son así con esta forma pero más delgados. Entonces el que ustedes logren conseguir vamos a utilizar esto y los palitos de brocheta así. Entonces del cartón lo que vamos a hacer es sacar unas piezas. Yo aquí ya las tengo cortadas. De igual forma yo les dejo en la descripción del video, les dejo el enlace para que ustedes puedan descargar todos los moldes. Miren, aquí corté estas piezas. Entonces vamos a cortar una pieza con esta forma y vamos a tomar una medida acá y la vamos a doblar. ¿Listo? Como les digo, en los moldes yo les dejo marcado por donde vamos a doblar. Entonces después de tener esta pieza de cartón así, ya con esta forma y estas otras piezas, esta correspondería a la parte de arriba, al techo, para armar nuestro gallinero. Aquí esta es otra pieza que iría en esta parte junto con esta piececita de acá es la que va a sostener, por decirlo de alguna manera, esta pieza en el centro. Listo, esto sería así. Aquí les estoy mostrando un poco avanzando el proyecto para que ustedes vean más o menos la forma que va a tener. Y esta otra pieza va a ser una rampa que vamos a colocar en esta parte de acá. Listo, ahora lo que vamos a hacer es tomar los palitos de paleta. Entonces yo voy a utilizar de todos los palitos que tengo. Entonces vamos a cortar, por ejemplo, vamos a tomar estos palitos y los vamos a cortar a la mitad. Estos palitos vienen anchos, entonces vamos a sacar un tablado. Entonces necesitamos que las tablas sean un poco más pequeñas. Simplemente con el cúter vamos a cortar a la mitad. No necesitamos que quede perfecto el corte. ¿Listo? Entre más irregular, mucho mejor. Y lo vamos a hacer con mucho cuidado. Después de que tengamos ya estos palitos así, con este corte, con el mismo cúter, vamos a comenzar a tratar de quitarle el corte recto, cortando así de esta forma, que nos quede algo rústico. Esto. Por los dos lados le vamos a hacer esto, para que cada palito nos quede de una forma rústica. ¿Listo? Y en las puntas vamos a tomar una pinza de bisutería, o si ustedes no tienen puede ser una pinza normal de eléctrico, o si quieren con la mano, y vamos a partirle las punticas, o sea, así, ya, para que en las puntas también nos quede una forma irregular. Bueno amigos, y después de haber cortado bastantes palitos para cubrir así de esta forma, ustedes pueden ver aquí que conforma la casa, la base. Entonces vamos a cubrir tanto el piso como la pared. Listo, esta parte también la vamos a cubrir por la parte de atrás, ¿no? Entonces debemos cortar más palitos también para cubrir en la parte de atrás. Aquí en esta parte de arriba ven que nos queda un espacio, entonces aquí tenemos 3 palitos, los podemos ubicar por detrás con cuidado y vamos a tomar la forma. Listo, simplemente los ubican y con un lápiz vamos a tomar la forma. Bueno, ustedes lo hacen con más calma, con más cuidado en sus casas. La idea es tener ya una guía para saber por dónde cortar. Listo, entonces estos palitos simplemente los vamos a cortar por donde nos dio la guía para dar la misma forma. Como les dije, por los dos lados lo vamos a hacer. Aquí esta parte que les mostré, que es
es una plataforma donde quedan las gallinas, entonces la cubrí así de esta manera, lo puse intercalado. Y para el techo también, miren, cubrí colocando los maderos en esta forma y colocando unos maderitos adicionales como para agarrar el resto. ¿Listo? Esta parte de estos palitos sí la dejé un poquito más sobresalida. Ustedes pueden dejar unos palos un poco más cortos, más largos, así, para que no quede tan parejo. En la parte de la plataforma, miren, colocamos los 3 palitos y cortamos unos más pequeños para pegarlos así atravesados en esta parte que es el soporte de la plataforma, el centro. Entonces lo que vamos a hacer es tomar palitos también, cubrirlo como ya lo hemos hecho anteriormente, cubrimos por los 2 lados, entonces cortamos y por el otro lado también. ¿Listo, amigos? Entonces esto es esencialmente con lo de los palitos de paleta. Y lo que vamos a hacer primero, debemos tener en cuenta no confundir los palitos. Entonces por ejemplo, yo tengo los moldes, en los moldes puedo colocar los palitos que corresponden a cada uno, porque primero lo que vamos a hacer es pintar esta parte. Entonces quería mostrarles qué era lo que vamos a hacer con lo de los palitos. Con los moldes entonces los podemos ubicar para saber que no los vamos a confundir. Pero entonces vamos a tomar estas piezas de cartón y con pintura negra le vamos a aplicar una base completa. Listo, lo vamos a pintar. Esta, por ejemplo, por los 2 lados lo vamos a pintar. Eso es lo que vamos a hacer con estas piezas, solo la base de cartón. Bueno, amigos, entonces ya después de haber pintado todas las piezas de color negro, miren, esta la pinté por ambos lados, exceptuando acá la parte de abajo. De pronto no es necesaria, esta queda hacia abajo, o si ustedes la quieren pintan toda la pieza completa. Listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es comenzar a pegar los palitos como los había dispuesto anteriormente. Entonces para eso podemos utilizar silicona caliente o también podemos utilizar pegamento blanco. De todos modos vamos a utilizar de las dos en determinado momento en el proyecto, pero a mí me gusta más cuando trabajo con madera utilizar el pegamento blanco. Listo. Y de todos modos nos permite también acomodar las piezas. De igual forma, como les digo, si ustedes quieren lo pueden pegar con la silicona caliente. Entonces esto ya es muy fácil, simplemente aplicamos y vamos colocando los maderitos, y esto lo vamos a hacer hasta completar toda la superficie de nuestro proyecto en todas las piezas que ya hemos cortado. En el caso de esta, primero pegamos por un lado, esperamos que seque y después pegamos la parte que corresponde a la parte de atrás. Después de haber pegado ya todos los palitos, miren cómo queda. Aquí en esta parte se me olvidó comentarles, cuando peguemos los palitos debemos doblar para saber hasta dónde llegar. Entonces los palitos que van en la base, en el piso, son los que vamos a pegar que queden junto o pegados a la parte de atrás. ¿Listo? Y estos van a quedar sobre estos. ¿Listo? Entonces primero vamos a pegar esta parte bien corridos hacia el fondo, y después de que estén pegados entonces enderezamos la pieza y comenzamos a pegar estos de acá. Listo, debe ser así, acostado. Entonces ya con esto los vamos juntando hacia el borde, hacia el fondo. Miren cómo queda. Aquí ya pegué esta pieza, le coloqué esta otra acá en la parte de atrás, solamente necesitamos, en la parte de abajo no. Y aquí estas otras piezas también, lo que hice adicional fue cortar pequeñas tiras para que quede cubierto así también el borde. Aquí en esta parte solamente necesitamos que sea el frente. En el techo, ustedes pueden ver acá, le pegué aquí y acá. Listo. Cuando doblemos esta parte vamos a tomar otro pequeño trozo y vamos a cortar otra tira pequeña y la vamos a pegar aquí cubriendo esto que se ve. Ya eso lo hacemos después de que lo hayamos pegado aquí en esta parte. Y miren, aquí esta pieza, bueno, acá está la rampa también, y esta pieza quería mostrarles, es una pieza muy importante. Pues con esta vamos a unir
vamos a unir esto, le vamos a dar el soporte. Entonces ahora lo que vamos a hacer es aplicar el pegamento. Tomamos pegamento y vamos a aplicar en esta ranura que quedó acá, así. Me gusta trabajar mucho la madera con pegamento blanco porque cuando se seca le da mejor adherencia. Esto simplemente es para que tenga una fijación adicional. Vamos a aplicar que quede bien de pegamento esta parte. Y esta pieza, como les estaba mostrando, le pegué por los dos lados la maderita y por el frente, por un solo frente. ¿Listo? Quedan las otras partes descubiertas. Entonces, la que le pegamos la maderita de frente la vamos a colocar así. ¿Listo? Entonces vamos a pegar la base y la parte de atrás. Para esto voy a utilizar los dos pegamentos. Entonces, y debemos sostener. Vamos a aplicar el pegamento dejando una parte de adelante sin pegamento. Y en esta parte, para ayudarnos a que pegue más fácil, más rápido, vamos a utilizar la silicona caliente. Entonces, en esas dos puntas utilizamos la silicona caliente, más o menos lo pegamos en el centro. Vamos a fijar y vamos a sostener hasta que él quede bien adherido, y después cuando se seque el pegamento blanco nos va a quedar muy bien pegado. Bueno, aquí entonces ya se secó bien la silicona y sigue fijando el pegamento blanco. Ahora vamos a colocar esta pieza que corresponde a la de acá. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a aplicar el pegamento blanco, ya saben ustedes. Aquí vamos a dejar esta punta sin pegar y vamos a hacer lo mismo en esta parte. Lo podemos hacer en 3 secciones en esta parte. Así vamos a unir estas piezas más fácil y nos van a quedar mejor adheridas. Listo. Ya ustedes saben cómo es el procedimiento. Entonces aquí lo que vamos a hacer es acostar la pieza, la vamos a ubicar, vamos a sostener un momento para que esta pieza quede así. Nos debe quedar bien alineada acá con los bordes. Y así vamos armando ya este proyecto. Aquí en esta parte entonces vamos a esperar para colocar unos postes. Este lo vamos a pegar de último. Bueno amigos, ya después de que estas piezas estén bien pegadas, que podamos manipularlos sin que se nos desbarate, entonces ahora vamos a trabajar con los postes de soporte para la casa. Entonces para esto vamos a utilizar palitos de brocheta y vamos a cortar 4 postes así, utilizando las punticas. Vamos a tomar una medida de 11.5 centímetros. De 11.5 vamos a sacar 4 postes y a estos le vamos a dar textura con el cúter. Simplemente podemos hacer de esta manera para que los palitos no nos queden tan listos. Listo, entonces lo vamos haciendo así y hacemos a todos los palitos esto, que ya nos va a quedar una apariencia más rústica. Listo, entonces a todos los palitos le hacemos esto. Vamos a sacar esos 4 postes de esta medida. Vamos a cortar 4 postes de 6 centímetros. Estos son unos postes laterales que van a ir a estos lados. 4 también. Y vamos a cortar unos largos, uno de 13 centímetros y otro de 14. Listo, entonces la forma correcta es utilizando pegamento blanco y el otro la silicona. Entonces vamos a tomar los palitos primero que van con la punta, listo, en los postes verticales, y los vamos a pegar aquí de la misma forma. Listo amigos, entonces vamos a aplicar el pegamento en los bordes de la silicona. Ya saben que de esta manera pues vamos a tratar de pegar todos los postes. Es para tratar de que se nos fijen rápidamente, pero que el pegamento, como se demora más en secar, pues se pueda
adherir perfectamente. Listo, entonces vamos a pegar el poste que quede aquí en esta parte hacia ras y va a sobresalir el resto en la parte de abajo. Vamos a pegar este poste acá, después vamos a pegar, el orden es pegar primero este poste, después este que viene acá y después vamos a pegar el de abajo. Bueno, aquí entonces ya se ha secado más. Les quería mostrar aquí, entonces cuando pego donde va cada unión, entonces aplico también un pequeño punto entre las uniones, ¿no? Antes de pegarlo, y para que queden adheridos uno con el otro. Listo, entonces aquí ya armé esta parte y esta de acá. Ahora vamos a colocar los postes que continúan aquí. Entonces para eso, si ustedes quieren, como les he dicho anteriormente, pueden utilizar la silicona caliente. Entonces yo prefiero el pegamento blanco, porque como ya les he mencionado, nos da mejor adherencia. Entonces lo que hago es tomar el palito y voy a hacer una marca en donde queda sobresalido. Entonces aquí le hago una marquita y ya sé que desde ahí lo voy a pegar para que no nos vaya a quedar diferente. Entonces en esa parte vamos a pegar y nos va a quedar la misma distancia sobresalida. Vamos a hacer lo mismo en los dos lados. Vamos a esperar a que seque muy bien para continuar trabajando, no se nos vaya a despegar. Esta parte sí es mejor pegarla con el pegamento blanco. Listo, entonces ya sabemos, hacemos la marca y simplemente vamos a esperar a que seque muy bien. Bien, y después de que ya esté pegado estas dos piezas, entonces vamos a pegar los postes que van acá al frente. Entonces vamos a pegar este aquí y este acá. Para esto, entonces el de arriba sí voy a utilizar solamente silicona caliente. Para esta parte es un poquito más complicada, entonces necesitamos que fije rápidamente. Listo, entonces aquí lo vamos a sostener un momento para que no se caiga, para que se adhiera bien. Después de que ese ya está fijo, entonces esta parte de abajo, si queremos, podemos utilizar la misma técnica. Solamente aplicamos un punto de pegamento acá y en el resto sí aplicamos la silicona. Vamos a pegar estas piezas, más que todo son piezas complemento, ya no es tanto estructural sino complemento decorativo. Entonces va a ser así. Esto dejemos que se seque bien y procedemos a colocar el techo. Listo, ya aquí ya queda pegado, entonces ahora voy a proceder a pegar el techo. Les voy a mostrar aquí algo que hice con estos palitos. Miren que sale recto acá, pero entonces en esta parte de acá lo que hice fue con el cúter cortarle un poquito para darle la misma diagonal, ¿sí? Y con una lija o una lima lo podemos limar para que nos quede recto. Aquí en esta parte no es tan estricto, pero en la parte de atrás sí, para que nos dé el ángulo correcto para poderlo pegar. ¿Listo? Ahora entonces, vamos a aplicar el pegamento y la silicona. Acá en la parte de adelante vamos a aplicar punto de silicona nada más. Acá una parte pegamento y la otra silicona. Listo, ¿sí? Y acá en los extremos un punto. Vamos a tener énfasis en que nos quede bien, no nos vaya a quedar torcido el techo. En la parte de adelante quede un poco sobresalido y vamos a mantener acá atrás el ángulo correcto. ¿Listo? Haciendo un poco de presión hacia abajo. Miren, dejé un poco sobresalido el techo en la parte de atrás y también un poco en la parte de adelante. Y aquí en esta parte ustedes pueden ver que el punto de silicona nos va a fijar ya la pieza. Listo. A esto lo vamos a dejar así. Esta parte todavía no la vamos a pegar, la rampa. Y ahora vamos a continuar trabajando ya en la base del gallinero.
Bueno amigos, entonces para la base vamos a utilizar una pieza de Porexpan de 25 centímetros por 17, y esta pieza yo lo voy a utilizar con un calibre de 2 centímetros, mínimo 1,5 centímetros debe ser, entonces con 2 centímetros es mejor. Y esta pieza entonces la vamos a quitar esta superficie con el cúter. Vamos a comenzar a quitarle la capa superior para que no nos quede tan liso, ¿listo? Para que le dé textura al piso. Entre más irregular mejor, listo. No vamos a quitar demasiado tampoco, en los extremos también vamos a quitar. Así podemos ir introduciendo el cúter y vamos cortando. Introduce el cúter, vamos cortando. De esta forma nos va quedando bien irregular, así los bordes, aquí los extremos también. Podemos cortar las esquinas que nos queden un poco redondeadas, puede ser. Listo, vamos a hacer este procedimiento en toda esta base. Y así nos debe quedar la base ya con lo que le hicimos. Miren, nos queda bien regular, entonces ya la podemos comenzar a trabajar. Aquí está, va a ser la base donde vamos a introducir la casa. Miren, para eso eran las puntas, entonces ya nos va a quedar bien fija. Listo, entonces ahora vamos a tomar estuco plástico y le vamos a comenzar a aplicar. Pueden utilizar una espátula o también pueden utilizar un pincel. O sea, lo podemos aplicar así en diferentes direcciones, o también, si ustedes lo desean, pueden utilizar un pincel. Ya, lo vamos aplicando. Primero lo vamos a esparcir completamente y al final con el pincel le vamos a dar un poco de textura simplemente haciendo esto. ¿Listo? Entonces al final vamos a hacer esto y vamos a dejar secar de un día para otro. Y mientras nuestra base se seca, vamos a dar un poco de color a nuestro trabajo. Listo, a lo que hicimos. Solamente es un poco, es unas sombras, es algo muy tenue, entonces vamos a utilizar color marrón claro. Y en la técnica ya conocida de brocha seca, vamos a descargar y comenzar a dar pinceladas en todos los palos. Entonces esto lo vamos a dar en el sentido que viene el palito, ¿verdad? Vamos aplicando pintura y vamos dando pinceladas en el mismo sentido. Listo, si el palito viene así, lo vamos a dar así. Si el palito viene así, entonces en el sentido algo muy suave y muy superficial. Listo, como para dar una pequeña tonalidad para que no nos quede este color tan parejo que vienen los palitos. Entonces lo vamos a hacer en todo esto y también lo vamos a hacer en los postes. Aquí siempre aplicamos y descargamos y vamos a aplicar así de esta manera. Listo amigos, así vamos dando un poco de tonalidad envejecida al proyecto, se va a realzar mucho mejor. Bueno amigos, aquí quería mostrarles un poco más este paso, entonces para que ustedes vean cómo va quedando. Aquí en la parte interna, como es un poquito complicado, pues hacemos de la misma forma, descargamos y vamos desplazando el pincel así suavemente. Ahora yo les había dicho que lo pintamos en el sentido de la tabla, pues realmente es mejor pintarlo en el sentido contrario, ¿ya? Ahí me equivoqué por estar poniendo cuidado a la cámara, pues a veces cometemos errores, ¿no? Entonces es en este sentido, listo, en el sentido contrario para realzar todos los cortes que hicimos. Bueno amigos, entonces ya saben, en esta parte lo vamos haciendo así, en el sentido contrario, no a lo largo de la tabla, sino en el sentido contrario. Listo. Y continuamos haciéndolo en toda esta parte. Bueno, después de haber hecho el envejecido en toda la superficie del proyecto, miren, entonces vamos a tomar un palito de brocheta
y con pintura negra vamos a comenzar a hacer los clavos con los que están unidos la madera. ¿Listo? Entonces simplemente vamos a hacer punticos, así, los punticos espaciados, no hay necesidad de hacer demasiados, puede ser así, por acá de pronto, en esta parte, ¿se alcanzan a ver acá? Hacemos en estas partes así, es simplemente para dar un toque decorativo a la pieza, ¿listo? Para que nos quede más decorado, más real, donde veamos que puede haber una unión con un clavo. Entonces vamos a hacer un puntico, listo, así en diferentes partes. Bueno amigos, y miren cómo queda aquí ya con todos la simulación de los clavos. ¿Sí ven? En todas las partes que le hice, incluso por la parte de atrás también. Listo. Ahora, para dar un poco más de decoración, yo voy a utilizar este material que se llama angeo. Esto lo utilizan para hacer las puertas, las ventanas de angeo o mosquiteros, no sé cómo lo llamen en tu país. Entonces vamos a utilizar un trozo de esto, si ustedes lo tienen. Si no lo tienen, pueden dejar el proyecto, esta parte hasta allí, sin colocarle nada, o pueden utilizar cualquier otro material que se simule a una malla. ¿Listo? Entonces aquí yo lo que hice fue cortar dos trozos de 7 centímetros por 7 centímetros para pegarlo en esta parte. Entonces esto simplemente lo voy a fijar con silicona caliente. Aquí ya en esta parte pego primero uno. Debo tener cuidado porque me puedo quemar, entonces lo coloco y lo voy a fijar con un palito, puede ser. Simplemente es para dar una pequeña decoración. Entonces lo vamos a aplicar allí. Podemos aplicar en esta parte también, o acá en esta parte, y ya nada más, ya como ustedes lo quieran fijar. En este caso pues yo le voy a darle un mayor soporte, una mayor fijación. Lo voy a hacer en estas partes, en estas tres partes. Listo, entonces ya saben, con mucho cuidado, sin irnos a quemar, lo vamos a fijar, tratando de que quede bien templado. Bueno amigos, la idea es pegar esto así para que simule que tiene una malla. Esto si ustedes desean. Entonces, como les dije desde el principio, lo dejan allí en este punto. Nada más voy a colocar en estas dos partes para no tapar aquí la parte de enfrente. ¿Listo? Después de haber dejado secar un día muy bien esta pieza, entonces ya podemos comenzar a trabajar sobre ella. Vamos a pintarla. Lo primero que voy a hacer es aplicar una base completa de color chocolate. Esto es un marrón oscuro. Entonces vamos a aplicar primero sobre toda la superficie este tono. Cuando ya la pintura esté seca, ahora vamos a aplicar un poco de pintura de color ocre. Entonces vamos a tomar un pincel ancho o grueso y vamos a descargarlo. ¿Listo? Aplicando la pintura en diferentes sentidos. Así, simplemente vamos a comenzar a realzar lo que hicimos con el estuco para que se nos vea más textura en la base. Listo, entonces lo vamos a hacer así en los bordes y aquí en esta parte, como les digo, en diferentes sentidos. Bueno amigos, y así queda ya pintada la base. Ya aquí le di esta tonalidad. Si ustedes quieren que quede más claro, aplican más tono ocre. Yo simplemente me apliqué en toda y me enfoqué un poco acá en el centro donde va a quedar la casa. Listo, ahí apliqué un poco más de pintura. Ahora lo que vamos a hacer es colocar la casa donde queremos que quede. ¿Sí? La voy a colocar un poco corrida y la voy a introducir haciendo fuerza. Listo, que me quede derechita. Entonces, como el Forex Fan que estoy utilizando es gruesito, lo podemos introducir todo. ¿Listo?
Entonces volvemos y lo retiramos, y en los orificios que quedaron vamos a aplicar un poco de silicona. La silicona la dejé calentar, la desconecto un momento y así no nos va a derretir el Porexpan. Simplemente un punto ahí en esa parte para que quede fijo y no se vaya a salir la casa o el gallinero. Listo. Después de que lo introducimos allí, entonces él va a quedar fijo. Ya en esta parte entonces ya comenzamos a armar. Ya la rampa la podemos pegar, aplicamos silicona, la acomodamos en la parte que queramos, ¿sí? Entonces yo la voy a pegar ahí en el centro. También quiero mostrarles que hice esta cerca, la hice con palitos de brocheta también. Tienen aproximadamente unos 5 centímetros, ya les digo exactamente, se me olvidó. Sí, el palito tiene 5 centímetros. Y utilicé otro palito que es el bajalenguas, haciendo el mismo procedimiento, cortándolo. Entonces, y aplicamos la pintura de la misma manera. Esta cerca entonces la voy a colocar en esta parte, pero entonces yo la quiero completar aquí en la parte de acá, quiero completarla. Entonces corté otros 2 palitos, entonces voy a tener en cuenta la distancia para pegarlo aquí, que me quede pegado a este poste, y cuando coloque la cerca al poste del lado de acá. Entonces simplemente vamos a tomar la medida y estoy tapando con la mano. Entonces así tomamos la medida de la cerca y vamos a introducir la cerca donde nos dé. Bueno, o si la queremos más adentro no importa, el caso es que el palito nos quede allí. Entonces ya en esta parte puedo introducir la cerca. Hacemos el mismo procedimiento que hicimos allá, si quieren, y ahí podemos pegar ya el palo. Si nos queda sobrando algo, pues lo podemos partir. Entonces aquí en esta parte nos sobra un pedacito, parto el otro palo de la misma distancia y lo puedo pegar. Haciendo el mismo procedimiento acá, vamos a aplicar el punto de silicona. Listo, acá ya va a quedar fija. Aplicamos el punto de silicona en esta parte y en esta otra. Así vamos a pegar este palito acá y el otro que corresponde al de arriba. Listo, entonces aquí pudieron ver, le doy la continuidad, como ustedes ven aquí la cerca, también le hice los punticos del clavo con la pintura negra, entonces nos va a quedar algo así. Listo, para la parte del césped entonces lo que va a hacer es utilizar pegamento blanco. Ya ustedes deciden dónde quieren aplicar el césped. Listo, entonces yo lo voy a aplicar en esta parte, lo voy a aplicar así y con un pincel reparto un poco más el pegamento. Esto es simplemente por dar un toque decorativo. Listo amigos, así. Y vertimos el césped abundantemente y después retiramos el exceso. Listo, así. Vamos a hacer lo mismo en esta otra parte o donde ustedes quieran aplicarlo, ¿no? Yo lo voy a aplicar aquí donde corresponde a esta parte de la cerca. Así. Ya saben, esparcimos y aplicamos. Listo, aquí entonces ya pegué todo el césped y para dar un toque adicional decorativo voy a utilizar esto como si fuera heno. Esto es los pelitos de la mazorca, del elote, del choclo, como lo conozcan en tu país.
Entonces yo ya les he explicado, hay un video donde enseño a elaborarlo, o simplemente ustedes pueden sacar los pelitos de la mazorca y ponerlos a secar. Pero si quieren ver el video, entonces aquí les dejo el enlace para que lo puedan visitar y lo puedan ver. Entonces vamos a tomar esta fibra, un poco nada más, y vamos a hacer unos nidos para colocar unos huevitos. ¿Listo? Entonces simplemente vamos a hacer una formita así, y con un poco de pegamento vamos a tratar de unirlo. Para eso entonces lo que yo hago es aplicarme en la punta del dedo, vamos a aplicar el pegamento y lo voy a presionar así, de esta manera. Listo, él va a quedar untado, entonces se va a fijar un poco la fibra, ya le podemos comenzar a dar la forma, y con lo que queda así sobrando lo vamos a voltear. Aquí está el pegamento, entonces lo vamos a colocar así de frente y vamos a comenzar a tomar de esos pelitos que van cayendo. Bueno, después de que ya tiene una forma un poco más compacta, lo vamos a colocar así y vamos a aplicar un poco más de pegamento. Ya en esta parte, solamente en el centro, vamos a aplicar esta pequeña cantidad de pegamento, y voy a utilizar unos huevos que también enseñé a hacer en otro video. Aquí dejo el enlace para que lo puedan visitar. Entonces estos huevitos hice unos rosados y unos blancos. Entonces con ese pegamento que colocamos allí vamos a comenzar a poner varios de diferente color, blanco, rosado. Listo, de esta manera entonces ya van quedando unos nidos para decorar en la parte interior. Bueno amigos, aquí yo ya tengo varios armados. Miren, se ven así de esta forma, y también podemos colocar adicional en diferentes partes, ¿no? Podemos colocarlo así esparcido para que nos dé más decoración en la parte interna también. Entonces estos niditos, si ustedes quieren, pueden aplicar un poco de pegamento en la parte interna y los vamos a ubicar acá. Miren, así se va a ver mucho más real el gallinero. Y si ustedes desean también, hay otra idea que tengo aquí. Si ustedes desean colocarle luz, pueden comprar un sistema así, una cajita que viene con pilas y con interruptor, y le hacen colocar una lucecita LED en la punta. Listo, entonces aquí lo que yo hice fue quitar una pequeña parte, hacer un orificio aquí en la parte superior, y simplemente vamos a introducir por debajo de la casa, metemos el cable. Vamos a dejar el cable lo suficientemente largo para que la lucecita quede aquí bien acomodada. Les voy a mostrar cómo se ve así. Entonces así le damos una iluminación adicional y nos va a quedar muy bien. Listo, y con este mismo material podemos colocar un poco aquí para tapar el sistema. Listo amigos, así colocamos y ya vamos terminando nuestro proyecto. Bueno amigos, y así queda terminado ya nuestro proyecto. Aquí ya lo pueden ver con los personajes, con las gallinas, con este perrito. Aquí pueden ver ya cómo quedan los acabados. Tratamos de darle un realismo lo más cercano posible. Y aquí internamente pueden ver cómo se ve. Con la luz nos va a quedar muy bien, y la parte de los huevitos también le da mucho realismo. Espero que les haya agradado este proyecto, que lo hayan disfrutado realmente. Si ustedes desean que en un próximo video elabore el horno del panadero con el pan y todos los accesorios, entonces déjenme sus comentarios, déjenme su like también. Si aún no se han suscrito, suscríbanse, que es totalmente gratis, y activen la campanita para que les llegue la notificación de cada nuevo video.
Bueno amigos, un abrazo fuerte para todos y nos volvemos a ver aquí con más arte en tus manos.